Hola, la lección de esta semana, lección número 8, llamada Palabras de Sabiduría, juntos vamos a tratar de encontrar algunas estrategias que nos ayuden a impartirla mejor con nuestros alumnos de escuela sabática. Como ustedes ya saben, la lección de la escuela sabática no es el segundo o el tercero sermón del sábado, sino que debe ser constituida de preguntas que hagan a los alumnos que participen. Entonces, en este repaso vamos a ver algunas estrategias para motivar la participación de los alumnos y no al maestro, o sea, a ustedes, que le den un discurso a los alumnos, aunque a veces esto se siente bonito, pero no siempre es útil. Bueno, hay diferentes maneras con cuales se puede empezar esta lección. Una podría ser con una situación real de la vida de usted o de los diarios, en cual podemos ver los efectos de la falta de sabiduría y preguntarles a los alumnos cómo se podrían evitar estas malas situaciones. Entonces, la respuesta de ellos debería ser por medio de la sabiduría. Entonces, de esta manera podemos conectar la realidad cotidiana con la lección y podemos introducir al alumno que vea la importancia de la sabiduría. Otra manera de empezar la lección es a partir de una misma cita que se encuentra en la lección y está argumentada también con un versículo bíblico. Lo pueden preguntar a los alumnos: ¿qué es más fácil? ¿Morir para la fe? ¿Morir como mártir? ¿O vivir una vida llena de sabiduría, llena de fe? Y quizás lo primero que nos pasa por mente es que es más fácil vivir una vida, porque morir es algo fuera de lo común. Pero si van a estudiar la lección a fondo y también van a leer Mateo 24:13, se van a dar cuenta que es más difícil vivir una vida llena de sabiduría que morir como mártires. Entonces, de aquí podemos conectar y preguntarle a los alumnos cómo podemos tener esta sabiduría o cómo podemos tener una vida en acorde, en total acuerdo con la sabiduría. Bueno, la lección de esta semana se está basando en 3 capítulos de la Biblia, en Proverbios 20, Proverbios 21 y Proverbios 23. Estos versículos en sí no están demasiado estructurados. ¿Por qué? Porque el autor toma algunos conceptos que ya lo habíamos visto en las lecciones anteriores, en los versículos anteriores. Y yo le voy a proponer una estructura, abordar la lección un poco diferente de la estructura de la que está en el libro, que los alumnos lo tienen, pero que sí va abarcando todos los 3 capítulos y va abarcando también los contenidos teóricos de la lección. Bueno, el tema principal del capítulo 20 es el juicio sano. El tema principal del capítulo 21 son hábitos que destruyen el juicio. Y en el capítulo 22 podemos ver cuál es la recompensa de la sabiduría. Entonces, vamos a estructurar la lección a partir de estos 3 pilares. Juicio sano al principio. Entonces, la primera pregunta que se le debemos hacer a los alumnos es: ¿qué es el juicio sano? Después de que vamos a tener el feedback de ellos, los podemos pedir que mirando el capítulo 20 saquen las características de un juicio sano. Pero también en el mismo versículo 20 ellos encontrarán cuáles son las consecuencias cuando nos falta el juicio sano. Y también podrán encontrar, de hecho no, esto no se encuentra en el versículo, pero en el capítulo, pero esto lo pueden pensar ellos.
cuáles son las bendiciones que las trae consigo un juicio sano. Entonces, eso sería una muy linda actividad, darlos a los alumnos en grupos de 2 o 3 que lean el capítulo 20 de Proverbios y que saquen las características de un juicio sano y también las consecuencias de la falta de este juicio. Y después ya con todo el grupo reunir las opiniones y platicar sobre esto. Bueno, sobre la segunda parte, hábitos que destruyen el juicio. Ustedes los pueden preguntar algo que tenga conexión con la vida de ellos. Si conocen a alguna persona o si se recuerdan una situación de su propia vida en cual han perdido en juicio sano y qué fue que pasó. O también si conocen una persona que ha tenido juicio sano hasta un cierto momento y después lo perdió. Y la pregunta sea, ¿por qué o cómo se llega a perder el juicio sano? Algo tan apreciado y algo tan valorado. En Proverbios 21 hay una lista de hábitos intelectuales y emocionales que hacen que la gente pierda el juicio sano, que van en contra de esta manera de pensar. En el archivo que ustedes lo podrán descargar, encontrarán una lista completa de estos hábitos. Entonces, usted también pueden poner a los alumnos enfrente al capítulo 21 de Proverbios y que descubren estos hábitos intelectuales, emocionales, que te hacen a perder el juicio sano. Y después quizás podrán analizar alguno de estos hábitos en especial y ver las implicaciones. Bueno, otra pregunta que se puede hacer es ¿por qué los vicios tienen tanto atractivo? ¿Por qué los vicios florecen en las grandes ciudades? ¿Cómo podemos encontrar tiempo en el sábado para mostrar la compasión a quienes necesitan ayuda, tanto de la iglesia como fuera de ellas? Esto va ya para conectar con parte de la lección. Entonces, otra pregunta es, ¿cuáles serían los hábitos positivos que los podemos emplear para desarrollar el juicio? Porque si hay hábitos negativos que destruyen el juicio, seguramente habrán hábitos positivos que fomentan el juicio. Y aquí se puede hablar de la compasión, del servicio por los pobres, cosas que la lección ya las tiene bien delimitadas. También hay otra pregunta que se le puede hacer: ¿cómo podemos ayudar o cómo la educación puede ayudar en eliminar los hábitos que destruyen el juicio? O cómo la educación puede fortalecer el buen juicio. Y aquí ya podemos hablar más detalladamente de los temas y de las preguntas que se encuentran en la lección de jueves, que habla sobre educación. Entonces, de esta manera podemos conectar con la estructura del capítulo varios temas que la lección los está abordando. Bueno, y el versículo 22 nos habla de la recompensa de la sabiduría. ¿Cuáles son los beneficios de la sabiduría? Sería la pregunta que ustedes lo puede hacer a los alumnos, y de nuevo los mandarán a la Biblia, que busquen en Proverbios 22 la lista completa de los beneficios de la sabiduría. ¿Cuáles son las consecuencias de la necedad? O sea, de la falta de sabiduría. También es una pregunta a cual podrán encontrar la respuesta en Proverbios 22, y quizás podrán dividir el grupo en dos: uno que busque los beneficios y otra mitad que busque las consecuencias negativas. Y usted también se podría tomar tiempo de analizar en específico algún beneficio o alguna consecuencia de la sabiduría o de la necedad. Y para terminar, le podemos pedir a los alumnos que cuenten una experiencia de su propia vida en cual pudieron ver
el beneficio de la sabiduría, y de esta manera que ellos mismos sean animados a seguir buscando la sabiduría. Y pues para concluir, debemos traer lo teórico en algo práctico, y les podemos pedir de nuevo que tomen una decisión de un hábito, de algo concreto que van a hacer esta semana para fomentar la sabiduría. Porque lo que hemos aprendido también debemos poner en práctica, debemos comprometernos con lo que hemos estudiado. Bueno, esto fue el repaso de la escuela sabática. Espero que le ha sido útil, y con la ayuda de Dios, con un estudio profundo de la Biblia, de la lección, y cuando digo de la Biblia me refiero a los 3 capítulos de Proverbios 20, 21 y 22, Dios pueda obrar mediante usted y hacer a sus alumnos desear alcanzar la sabiduría. Muchas bendiciones.